Hola, muy buenos días. El día de hoy, 11 de febrero, les vamos a presentar el microscopio de campo oscuro. Nuestro equipo está conformado por Ruiz Muñoz Ana Jimena, González Pérez Emiliano, Luna García Diego, Martínez Luna Leonardo, Martínez Pérez Cristian, Pineda Rodríguez Tonatiu, Reza Rubalcaba Jorge. Selma Flores Natalia. Buenos días, yo les voy a presentar la historia del microscopio de campo oscuro. La luz oblicua fue el primer paso hacia la microscopía de campo oscuro, también denominada como microscopía de fondo oscuro. Las muestras suelen ser refráctiles y deben estar espaciadas porque esto se basa en el contraste que hay entre la muestra y la iluminación. Este tipo de microscopía no funciona bien con objetos apiñados o muy gruesos y puede funcionar en secciones biológicas siempre y cuando no estén teñidas o estén marcadas por partículas de plata u oro. Algunas de las aplicaciones que puede tener son microbios, cultivos celulares, artrópodos, fibras, autoradiografías, tejidos como dije que estén marcados con partículas metálicas, entre otros. La imagen que se aprecia a través del microscopio suele ser una imagen donde la muestra está brillante y el fondo está oscuro, y se pueden aplicar filtros de colores como el de Remberg. Sin embargo, estos colores no nos apoyan ni nos dan ninguna información extra, entonces no son del todo necesarios. Ya yendo directamente a la historia, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se causa por la bacteria Trenoma pallidum. Esta fue descubierta por los científicos Shaolin y Hoffman en 1905, estudiando mediante la microscopía oscura a pacientes que tenían sífilis y pues el respectivo tejido. En 1906, Lance Steiner, quien también descubrió diferentes tipos de sangre, hizo uso de la microscopía de campo oscuro para detectar las espiroquetas que causan la sífilis, lo que aumentó la popularidad de la microscopía de campo oscuro. El ultramicroscopio fue el primer microscopio de campo oscuro. Richard Zsigmondy estudió nanopartículas mientras con cielo oscuro. Recibió el premio Nobel a la vez en 1925 por su trabajo con nanopartículas. Y hoy en día las nanopartículas han tomado interés nuevamente, por lo tanto también la microscopía de campo oscuro ha sido relevante en estas épocas. La microscopía de campo oscuro también sirve para ver microorganismos acuáticos y también se descubrió que complementa otras formas de microscopía. En 1906, Lance Steiner, quien también descubrió diferentes tipos de grupo de sangre, hizo uso de la microscopía de campo oscuro para detectar la espiroqueta que causa la sífilis, lo que impulsó la popularidad de la microscopía de campo oscuro. El ultramicroscopio fue el primer microscopio de campo oscuro. Richard Zsigmondy estudió nanopartículas y desarrolló el primer microscopio de campo oscuro junto a Spiedenkopf. Últimamente las nanopartículas están tomando relevancia en el campo laboral, lo que ha impulsado el interés y la importancia del microscopio de campo oscuro. También se puede usar para detectar microorganismos acuáticos. Una de las partes del sistema mecánico son el CAR, que es el que recorre con el objetivo toda la muestra, y sus movimientos permitidos son de adelante, hacia atrás, o izquierda o derecha. También se encuentran las pinzas sujetadoras, que estas están sobre la platina, son de metal y sujetan el portaobjetos para que la muestra se mantenga fija mientras se observa. Luego se encuentra el brazo o la asa que une al tubo con la base. Esta es donde se debe de sujetar el microscopio para trasladarse de un lado a otro. Luego encontramos el base o pie, como dice su nombre. Es la base que hace que soporte el microscopio, y gracias a esta el microscopio hace que se encuentre estable y debe estar en una superficie plana. Luego podemos encontrar el tubo, que es el dispositivo por donde viaja la imagen reflejada y aumentada por el objetivo y yendo hacia el ocular. Luego el revólver, que es el soporte donde se ubican los objetivos o los distintos objetivos. Y estos objetivos
son fijos, o sea, no son fijos, o sea, no se pueden mover. Y luego se encuentra el tornillo macrométrico, que se utiliza para enfocar la muestra, y este tiene el movimiento de hacia adelante o hacia atrás, pero este tiene un movimiento más grotesco. Luego sigue el tornillo micrométrico, que también enfoca y también tiene el movimiento de hacia adelante o hacia atrás. Y luego encontramos el tornillo micrométrico, que es el que también es para enfocar y se mueve de hacia adelante. O podemos encontrar el tornillo micrométrico, que también se mueve de hacia adelante o hacia atrás y también sirve para enfocar. Y este tiene un enfoque más fino, que esto hace que se vea más detallado o más definitivo. Y luego encontramos la platina, que es el soporte donde se reposará el espécimen, y este está sobre el portaobjetos. Posee una abertura central por donde pasan las haces de luz sobre la platina, y esta sube o baja mediante los tornillos micro y macrométricos. Bueno, respecto al sistema óptico, empezamos con los objetivos. Estos se encuentran en el revólver y son estructuras cilíndricas que contienen una lente inferior. Esta lente inferior capta los rayos de luz provenientes de la iluminación inferior. Estos objetivos pueden ser de diferentes aumentos, desde 4.5, 10, 40 y 100x. 100x, este aumento requiere de un aceite, agua o glicerol de... Respecto al sistema óptico del microscopio, empezamos con los objetivos que se encuentran en el revólver. Estas son estructuras cilíndricas que contienen un lente en la parte inferior. Este lente capta los rayos de luz provenientes de la iluminación inferior de la lámpara. Este es el segundo aumento, puesto que el primero pues, son los oculares. Los objetivos ocupan un medio de inversión y variaría, depende del tipo de ocular, pero puede ser glicerol, aceite o agua. Estos objetivos tienen diferentes aumentos, van desde 4.5x, 10, 40 y 100x. El 100x es el aumento que ocupa un medio de inversión. Los objetivos tienen sus características consigo, por ejemplo la marca del fabricante, el número de apertura o apertura numérica, la corrección de aberración y el medio de inmersión, entre otras características. Es el primer aumento, puesto como ya mencioné, los objetivos son los segundos. Es el primer aumento del microscopio y son unas estructuras cilíndricas huecas que en su interior tienen lentes convergentes. Estos son los que crean la imagen, la ampliación de la imagen. En la parte inferior tienen una sección llamada colector y en la parte superior tienen una llamada ocular. También tienen asimismo tienen diafragmas. Dependiendo de su ubicación variará su nombre. Si se encuentran entre estas dos secciones que ya mencioné, sería un ocular de Huygens. Y si se encuentran después de estos dos lentes, se llamará un ocular de Ramsden. Los oculares tienen aumento de 5, 10, 15 y 20x. Asimismo cuentan con un anillo que regula el ajuste de la imagen. Este anillo se llama anillo de dioptría. Bueno, respecto al sistema de iluminación, ese es el que le da la característica al de campo oscuro. Cuando empezamos con la lámpara, es el medio de iluminación del microscopio y suele ser de 12 voltios. Esto se puede regular para aumentar la iluminación, vaya la redundancia, y mejorar o disminuir la calidad de la imagen. Luego pasamos con el diafragma. Esta es una estructura que se interpone en los rayos de luz, solo dejando pasar algunos rayos de luz que luego pasarán al condensador. Luego y redirige estos rayos de luz creando rayos oblicuos. Esto se divide en de refracción y de reflexión. El condensador de refracción, como dice su nombre, refracta los rayos de luz y puede estar encima o posterior al lente frontal. El de reflexión se divide en paraboloides y cardioides. El de paraboloides tiene un lente que, como dice su nombre, tiene forma de una parábola, y el cardioide tiene un lente con forma de corazón. Ahora que ya conocemos la historia y las partes del microscopio de campo oscuro, podemos entender mejor cómo funciona. El microscopio de campo oscuro es una modificación al microscopio de campo claro, que es el que nosotros usamos normalmente como microscopio óptico compuesto. En el microscopio de campo claro podemos observar que las imágenes se ven muy iluminadas
e inclusive con el fondo blanco. Sin embargo, en el microscopio de campo oscuro podemos observar que el fondo se ve oscuro. ¿Por qué? Porque la luz que pasa se bloquea con un disco o algún otro dispositivo. ¿Esto por qué? Porque el cono de iluminación se convierte en un cono hueco, como se ve en la imagen, que es de mayor apertura a los lentes del objetivo. Esto se basa en el fenómeno de iluminación de Tyndall. Es el que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un automóvil o estamos en algún lugar con ventanas, podemos ver que pasa la luz, se dispersa y se pueden observar las partículas de polvo que nosotros con luz normal no podemos observar. Esto ocurre porque la luz se dispersa, choca con una de estas partículas, los electrones comienzan a excitarse, comienzan a vibrar y por eso es que podemos observar estas partículas con tamaño semejante a la de la longitud de onda de la luz. Podemos tener condensadores, por ejemplo el condensador de refracción, que es el que tenemos aquí abajo. Este es el más sencillo porque lo único que se tiene que hacer es colocarle un disco o otro dispositivo que bloquee la luz. Esto se puede improvisar utilizando un simple disco de cartón negro, que es el que me va a permitir que los rayos bloqueen y solo cuando choquen con el objeto, este empiece a iluminarse. Después tenemos el condensador por reflexión, que este es más complejo. ¿Por qué? Porque utiliza lentes o superficies curveadas, como ya vimos que existen los paraboloides y los cardioides, que ya vemos sus formas en forma de parábola y de corazón. Aparte de los condensadores que ya vimos, existe otro que se titula toroidal, que es este que tenemos aquí en la imagen. Este es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque a un lente que se presenta en los condensadores de reflexión, el cardioide, se le añade un lente tórico que permite que la luz entre al 100% y por eso mismo tengamos una mejor resolución. Como ya habíamos visto en las partes del microscopio, podemos tener que se le coloque un medio de inmersión, por ejemplo aceite. Esto nos va a permitir que la luz se enfoque y se direccione un poco más al objeto que queremos observar. Esto no permite que la luz cuando pase del lente al aire se disperse y resulte en que no veamos nada. ¿Esto por qué? Porque las aperturas son superiores al 0.9. Dentro del funcionamiento, el campo oscuro proporciona un elevado nivel de contraste, lo que permite que muestras con fondo oscuro destaquen mediante un esfuerzo relativamente bajo. Por ello, la iluminación de campo oscuro es idónea para revelar contornos, límites, gradientes y bordes de índice de refracción. Por ello, las imágenes que se suelen obtener de las muestras suelen confundirse con obras de arte debido a la gran iluminación que estas obtienen durante la muestra. También el microscopio de campo oscuro también se utiliza para observar materia en suspensión. Esto también ayuda a observar con gran facilidad partículas sólidas con un índice de refracción muy cercano al medio en el que se encuentran, además de ser de gran utilidad para el conteo de partículas en una muestra. Bueno, en cuanto a campos de utilización, primeramente es la observación de los treponemas, los cuales son patógenos pertenecientes a la familia de las espiroquetas, las cuales nomás nos pueden llegar a medir, como dice aquí en la presentación, de entre 6 a 15 micrómetros de largo y de 0.1 a 0.2 micrómetros de diámetro. Estas bacterias no se pueden observar como tal en microscopía ordinaria. Eso quiere decir en un microscopio óptico compuesto normal. Primeramente, como dice aquí, se tienen que hacer pruebas serológicas o estudios genéticos para la determinación de las subespecies. A su vez, se observan en microscopios de campo oscuro, debido, como ya he mencionado previamente, a su delgadez extrema, de entre 0.1 a 0.2 micrómetros de diámetro, lo cual impide verlos con luz convencional. Debido a su forma helicoidal, la cual es una forma tridimensional, en la cual se va girando y se extiende sobre su propio eje unidimensional, y a su vez a su motilidad, que es un movimiento rápido sobre su propio eje. A su vez, estas brillan intensamente en el microscopio, precisamente por la iluminación oblicua. Como un pequeño apartado, la detección de los treponemas pallidum con el microscopio de campo oscuro
es un método rápido para la determinación de la sífilis temprana, que es las principales áreas en las cuales se utiliza este microscopio. Los pasos para la obtención incluyen lo que serían la obtención del consentimiento del paciente, primero que todo, y después la toma de muestras de lesiones infecciosas. Después los ajustes propios del microscopio de campo oscuro y posteriormente la identificación de los treponemas. Ya como último apartado de esta diapositiva, se detecta el líquido que proviene de las lesiones cutáneas, precisamente de la sífilis. Y después el mismo líquido es respirado por los ganglios linfáticos. Dentro de los campos de utilización también encontramos el movimiento de rayo. Es altamente característico y se describe a menudo como un movimiento rápido y errático, frecuentemente comparado con el de una estrella fugaz o un rayo, debido a su alta velocidad. Otro campo de utilización es el diagnóstico por infección de Vibrio cholerae, que esta es una técnica rápida y directa, utilizada principalmente en el lugar de la atención o zonas endémicas, permitiendo identificar a la bacteria en cuestión de minutos debido a su característica movilidad. Para finalizar con los campos de utilización, tenemos la técnica principal del microscopio de campo oscuro. Se utiliza un microscopio modificado que ilumina la muestra desde un lado, que es la iluminación oblicua, haciendo que los microorganismos aparezcan más brillantes sobre un fondo oscuro. Con esto concluimos nuestra presentación, esperamos que les haya gustado mucho. Esta es nuestra bibliografía por si gustan consultarla y pues muchas gracias por su atención.